Seguimos, estamos en la tertulia, estamos en este martes 20 de abril de 2021 en Mesa de Análisis Internacional. Los anfitriones, Gustavo Calvo acá en Montevideo, Leo Harari allá en París. Y el tercer saludo en este bloque nos lleva a La Habana. Concretamente, el saludo es para Catel Avivan, directora de la agencia France Press, allí en la capital de Cuba. Catel, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. A 62 años del triunfo de la Revolución Cubana, la familia Castro dejó ayer el último cargo que ocupaba en la estructura de poder en la isla. En 2019, Raúl Castro ya había dejado su lugar como presidente de la República a Miguel Díaz-Canel y ahora, con 89 años de edad, también se retiró como secretario del Partido Comunista. Junto con él dejaron el buró político otros miembros históricos de la Revolución. En el Congreso del partido, celebrado entre el viernes y este lunes, fue electo para ese puesto el propio Díaz-Canel. Sin embargo, el nuevo jerarca aclaró que Raúl Castro seguirá teniendo injerencia en las decisiones. El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación. Además, Díaz-Canel tuvo palabras duras con los opositores al régimen. Dijo: es bueno advertir al lumpen mercenario, ese lumpen que lucra con el destino de todos, a los que piden invasión ya, a los que continuamente ofenden de palabra y de hecho a quienes no descansan, que la paciencia de este pueblo tiene límites, dijo el presidente y nuevo secretario del partido. Catel, esta vez te pedimos a ti la intervención inicial para darle un poco de contexto a esta reunión con respecto a la cual existía tanta expectativa, esta sesión del Congreso del Partido Comunista. Sí, bueno, para empezar, el nombre en sí del Congreso del partido este año era el Congreso de la Continuidad. Así que no había que esperarse grandes cambios. Al final es un gran cambio simbólico porque ya no hay un Castro en el poder y es verdad que la inmensa mayoría de los cubanos solo han conocido a un Castro toda su vida. Así que sí, es un cambio simbólico, pero al final, bueno, y como tú lo decías, Miguel Díaz-Canel ha dejado bien claro que para las cuestiones más estratégicas van a seguir consultando a Raúl Castro. Uh-huh. Gustavo, ahora te dejo a ti y seguimos. Estuvo bien tu frase, Emiliano, cuando tú dijiste que la familia Castro se aleja del poder, entendiendo la familia Castro como una expresión extendida. No solamente estoy hablando de lazos sanguíneos. Hay un grupo en el poder desde hace 60 años que incluye como figuras, digamos, visibles, los dos Castro, algunos de los comandantes, otros fueron convenientemente dejados de lado durante estos 60 años, algunos han perdido la vida, otros fueron expulsados, pero esa familia en el poder, digamos, va a seguir en el poder. Este congreso se llamó Congreso de la Continuidad y a pesar de que el primer ministro Manuel Marrero Cruz habló de aperturas sin precedentes en el sector privado, simplemente lo que se hizo fue reglamentar algunas actividades que ya estaban liberalizada desde el 2019, 2020, por allí, básicamente para campesinos, donde se les permitía, por ejemplo, la venta libre de alimentos y ese tipo de cosas. No hay más que leer lo que es público. Es decir, en el discurso central de Raúl Castro, dice: parecería que egoísmo, codicia y afán de mayores ingresos es un aliento a iniciar procesos de privatizaciones que barrerían los cimientos y la esencia de la sociedad socialista. Todo dicho. Es decir, de alguna manera se sigue con lo que se sigue. Esto está descrito como un cambio generacional en el sentido de que toda la generación de la revolución se ha retirado del poder, pero un cambio generacional no nos debe confundir en el sentido de creer que hay cambios de visión del mundo o cambios que impliquen una renovación. Esto más que un cambio generacional, yo lo estaría definiendo como una sucesión. Así como hay sucesiones monárquicas, bueno, esto es algo similar. Dejamos paso a la generación que viene para que continúe exactamente el mismo camino que estamos siguiendo. Ellos de todas formas ven el mundo y buscan modelos.
que eso me gustaría en la segunda intervención profundizar un poco. Mientras hablabas tú de sucesión, Catel asentía. ¿Querrías agregar algo en ese sentido? No, es que de verdad no nos esperamos ninguna sorpresa y Díaz-Canel es un hombre del partido, que ha hecho toda su carrera en el partido, así que era muy lógico que subiera a ese puesto supremo de primer secretario del partido. Era como, bueno, muy, muy esperado para todo el mundo. Uh-huh. Leo, tu primera intervención. Y sí, ellos mismos lo dicen, es Congreso de la continuidad. Y la razón principal por la que no hay la generación de los guerrilleros es porque están todos muy viejitos o ya se murieron. Eso es más una razón biológica que política. Lo que sí podía haberse visto era alguna serie de líneas de horizonte diciendo, bueno, vamos a intentar esto. Y lo único que hay son algunas aperturas que tienen que ver con la producción, sobre todo de alimentos y cosas así. Hay mayor facilidad para tomar iniciativas de microempresa, pero que ya se había empezado esto antes y se complicó con la administración Trump. Yo creo que están pasando un momento extremadamente difícil donde se le suman a lo que fueron los últimos años de bloqueo, se le suma el tema de la pandemia, que baja el turismo, que era la salvación de la economía en la última década, por lo menos. Ahora, sí, la pandemia tiene obviamente distintas dimensiones. Una de ellas la sanitaria para la población cubana, otra el impacto en el turismo, como en todos los países del mundo, pero en Cuba un impacto especialmente fuerte por lo que depende Cuba del turismo para el ingreso de divisas, para el movimiento de su economía, ¿no? Sí, eso era fundamental, porque se había transformado un poco como la salvación, se estaba incrementando el turismo regularmente, la infraestructura modernizándose, y bueno, todo eso queda un poco a la espera de un restablecimiento de las comunicaciones y del turismo. O sea, tiene un gran desafío. Yo creo que Cuba ha pasado por varios momentos especiales en su historia y en su economía. En estos momentos, si la administración Biden vuelve un poco a la política Obama, van a poder aflorar, porque Trump apretó mucho los tornillos. No hay las remesas, que eran una manera bastante importante de tener divisas, no hay prácticamente viajes, entonces, y por supuesto para conseguir bienes fundamentales y los repuestos de las máquinas y materias primas para cuestiones de la agroquímica, todo eso le complicaron la vida más de lo que la tenían. Si este gobierno nuevo americano no afloja un poco, la van a tener muy, muy, muy dura. Ahora, tienen lo que defender. ¿Cómo es eso? ¿Y qué es eso? Eso es que si vos mirás alrededor de Cuba, para compararla con lo comparable, es un país que consiguió muchas cosas también. Tiene la misma esperanza de vida que los norteamericanos o que los uruguayos. Andamos todos, dos géneros mezclados en los 78 años. Tienen un nivel educativo que es 2, 3 años mayor que el promedio del nivel educativo uruguayo, pero que es muchísimo mayor que el de sus países vecinos. ¿Cuál es el país más cercano? Haití. Haití tiene 40 y tanto % de la población analfabeta, 80% de las escuelas son privadas, el promedio de estudios no pasa los 5 años para toda la población, el de Cuba se acerca a los 12. Entonces, tienen cosas para defender que hacen de la cohesión y de la fuerza social. Y creo que eso es lo más fuerte que tienen. Cuando digo la esperanza de vida, es un medidor de todo el sistema de salud. Tienen un sistema de salud notable, avanzado, capaz quizá de hacer la primera vacuna latinoamericana. En eso están. Tienen una historia de solidaridad activa, que será diplomacia o no será diplomacia, pero que ha sido real.
En Uruguay hay gente que ve, gracias a los oftalmólogos cubanos, y han sido muy solidarios en la época de la dictadura con los uruguayos que andábamos dando vuelta por el mundo. O sea que tienen cosas que son valores ya que hacen pensar que quizá haya posibilidades, saliendo de este momento tan apretado, si le dan un poco de oxígeno, a que realmente vayan hacia donde quieren, que creo que es un modelo parecido al vietnamita. Paro ahí porque si no, no va a haber lugar para los demás. Sí, me gustaría saber, no sé si Catel iba a agregar algo en particular, pero yo quería preguntarle por la pandemia, justamente, ¿qué está pasando? Darle al Congreso del Partido Comunista ese ambiente de la pandemia del coronavirus. ¿Qué ha pasado en Cuba? Bueno, la pandemia a nivel sanitario ha sido, realmente un ejemplo, Cuba, porque tienen pocos casos. Bueno, ahora está subiendo, tienen un rebrote, tienen como alrededor de 1.000 casos por día, pero es muy poco en un país de 11 millones de habitantes. Así que al nivel sanitario realmente lo han hecho muy bien porque tienen muchos médicos, tienen experiencia. Pero al nivel económico es un desastre. Realmente las colas son cada día más largas frente a los supermercados, la escasez es tremenda, así que realmente es un desastre económico para Cuba. Por eso están tan enfocados en el desarrollo de su propia vacuna, que realmente se espera que para junio empiece la campaña de vacunación. Así que realmente es algo que tal vez sí puede Cuba salir ganador de toda esa crisis, porque si logran esa vacuna sería una hazaña en América Latina y realmente luego la podrían vender a varios países, así que realmente sería un logro enorme. Yo quería subrayar un punto cuando hablábamos del contexto complicado para Cuba. Sí. Hay un elemento muy fuerte también, que es el elemento de Internet. Y por eso el discurso tanto de Raúl Castro como de Miguel Díaz-Canel ha sido tan duro, tan fuerte, porque están descubriendo el efecto de Internet. Que Vamos es algo a eso. muy Ese era todo un tema a tratar contigo, bueno, y a tratar en este espacio a propósito del Congreso, porque estuvo en las discusiones y porque, bueno, forma parte de los antecedentes del ambiente político, la actuación de la oposición. A ver, contanos. Es que realmente Internet aquí, la 3G, solamente llegó en diciembre de 2018. Es algo muy, muy reciente. Y de repente vimos a toda la población conectada. Ha sido realmente muy, muy impresionante ver cómo la gente se conectaba muy rápidamente a pesar de los precios elevados. Y ha sido enseguida el arma favorita de la oposición. Así que la disidencia lo usa mucho. Hacen como muchos directos por Facebook de cuando detienen a disidentes, convocan a protestas a través de las redes sociales, y es algo que el gobierno de momento no sabe muy bien manejar. A veces hay cortes de Internet por parte, suponemos, del gobierno para impedir esas cosas, pero de momento no saben manejarlo, y eso fue un tema de debate durante el Congreso, de luchar, como dicen, contra la subversión de Internet, porque se dan cuenta que es algo que, no saben cómo hacer y tienen que encontrar la manera de contestar a eso. Para hacer una comparación bien simple, ¿no maneja el gobierno cubano Internet como la maneja China? Bloqueando determinados accesos, por ejemplo, a sitios de fuera de China. ¿En Cuba qué pasa? Bueno, sí, los sitios de los principales medios de oposición o medios independientes están bloqueados. Para acceder, nosotros en Cuba tenemos que pasar por un VPN. Uh-huh. Entonces hubo cortes de Internet para varios disidentes. Así que de momento es la manera que han encontrado. Pero bueno, los cubanos son inteligentes, encuentran otras formas. Los medios independientes encuentran otras plataformas que no están bloqueadas para difundir sus artículos. Los VPNs, todo el mundo sabe usar un VPN aquí en Cuba para realmente esconder que estás en Cuba, y así te puedes conectar a lo que quieras. Así que de momento es la manera que tienen, pero creo que se dan cuenta que es una manera, tal vez un poco torpe de contestar. Así que tienen que agilizar también su comunicación por Internet, tienen que encontrar una manera tal vez un poco más inteligente de replicar a esa oposición. Gustavo estaba interesado en este tema, estaba levantando la mano.
Sí, claro, porque hay una cierta confusión a veces cuando se ven algunas señales y se piensa que eso implica toda una estrategia o un camino. El camino de apertura, o que se ha llamado de apertura en Cuba, son experimentos políticos. Es decir, Díaz-Canel de alguna forma manejó a partir del 2018 una cierta apertura en el sentido de permitir acceso a Internet de los teléfonos primero, después a través de las computadoras. Y por más que, como dice Catel, si el gobierno filtra, y hace lo mismo que China, sí, en Milano es exactamente lo mismo, pero obviamente yo te puedo hacer en media hora una web que replique cosas de otra web y no va a estar filtrada. Entonces todas esas cosas se pueden sortear. Y ellos lo que estuvieron haciendo es experimentando, es decir, el mundo les estaba llegando, no había forma de decirle que no, estaba golpeando la puerta y la puerta no puede seguir cerrada para siempre. Y de alguna manera se intentó ver qué es lo que sucedía. ¿Y qué es lo que sucedió? Y sucedió que a la mayoría de la gente que pertenece a la nueva generación, si tiene problemas para tener bienes, si tiene problemas para llegar a fin de mes, si tiene problemas, incluso el año pasado tenían problemas hasta por una múltiple moneda que tenía Cuba, en realidad le interesa muy poco que haya médicos cubanos que le hayan salvado la vista a un uruguayo. La verdad es que no. La verdad es que lo que les interesa es decir, bueno, vayamos hacia adelante. Síntomas, decía hoy Leo, bueno, hay que ver qué quiere Biden. Biden no puede extraer nada de Cuba interesante con este tipo de régimen. Biden, con otras maneras, diferentes a las de Trump, también va a apostar a que esto cambie. Y que esto cambie quiere decir que este grupo que está en el poder cambie. Entonces, no estamos hablando de Díaz-Canel. Yo te pido, Emiliano, que los oyentes o alguien anote nombres. Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Ese es el nombre clave. Ese es el hombre fuerte de Cuba en este momento. Es un ex yerno de Raúl Castro. Él es el jefe de una cúpula militar que es un conglomerado militar económico que domina más del 70% de la economía cubana. Ayer ingresó al Politburó. Entonces, la apuesta de la gente que domina a Cuba es a seguir con caras nuevas por este camino. Es algo muy similar a lo que vemos en Venezuela. No hay un peligro de un empoderamiento militar y un golpe de Estado porque los militares son parte del negocio. Entonces, de esa manera, Cuba va a extrapolar en el tiempo el modelo y Estados Unidos, sea el presidente que sea, va a encontrar siempre, más allá de sus buenas intenciones, Obama quiso hacer con Cuba lo mismo que quiso hacer con China y se dio cuenta de que en las dos situaciones pasaba lo mismo. Yo, por generar democracia y buenas maneras, con eso no logro que la gente cambie su forma de pensar o de ser. Los chinos siguen siendo los chinos y los cubanos siguen siendo los cubanos. Entonces, de alguna manera, no soy optimista en que esto desemboque en una especie de cambio por sí del gobierno chileno. Solo repito, el gobierno cubano. Unos versos para despedirme de lo que dice una canción. Pero antes de que vayas por el lado de la música, que ya me imagino ya me imagino que es. No, pero creo que Catel quería complementar lo que decías sobre esos factores de poder que quizás no son tan visibles. A ver. No, es muy cierto lo que decías de nombrar a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que es el nuevo hombre fuerte de Cuba. Realmente simboliza el poder económico del ejército. Y cuando hablabas de Venezuela, lo que dicen muchos analistas, que justamente fue Cuba que aconsejó a Venezuela dar poder económico al ejército, porque eso te asegura una lealtad hasta siempre. Así que realmente su entrada al buró político no es un hecho muy importante. Habrá que seguir qué pasa en los próximos años, pero sí es un hombre que vamos a escuchar cada vez más. Desde Miami nos escucha Ivonne, una de las oyentes que manda mensajes, y dice: vivo entre cubanos que han perdido y siguen perdiendo a sus familias tratando de escapar. ¿Ese fenómeno cómo permanece, Catel? Bueno, es muy complicado ahora para los cubanos salir de Cuba, porque los servicios consulares de la Embajada de Estados Unidos cerraron hace ya más de 2 años, casi no hay vuelos. Entonces, lo que vimos estos últimos meses son, y es muy triste, cada vez más gente, balseros, que intentan
cruzar hacia, bueno, Florida, y entonces, bueno, claro que muchos pierden la vida en eso. No es un fenómeno tan fuerte como ocurrió en los años 80 o en 2016, cuando se acabó la política de pies secos, pies mojados. Pero sí, vemos un incremento y vemos que la situación económica es tan mala aquí, no encuentran otra forma de sobrevivir o intentar sobrevivir que intentar ir hasta Estados Unidos. Es muy triste, pero es real, es un fenómeno real y de momento no hay solución, porque Estados Unidos de momento no veo ningún cambio de política de Biden. Así que sí, lo otro vamos que a ver agrega qué el pasa, oyente pero tiene un poco que ver con lo mismo, ¿no? No se imaginan lo poco que tienen, no se imaginan todo lo que se les envía desde afuera, lo que reciben desde afuera para sostenerse. Sí, pero incluso el dinero que llegaba hasta Cuba de los cubanos del exterior es cada vez más complicado que llegue, porque las oficinas de Western Union cerraron hace 6 meses por las sanciones de Trump. Casi no hay vuelos y mucho de ese dinero llegaba en efectivo a través de mulas y bueno, ya no hay tanto dinero, así que incluso esa fuente de ingresos que era muy fuerte para Cuba, que casi es la primera fuente de divisas, ya no existe o muy poco. Gustavo, ¿por dónde ibas tú? Porque después viene Leo de nuevo, a ver. No, solo un comentario, iba por el lado ese, pero me llamó la atención lo de Catel, un comentario cruzado a Catel. Si te gusta la historia, Calígula, de triste recuerdo, sobrino del emperador, no estaba en disputas el hecho de que pudiera ascender al poder o no, y su primera reacción fue duplicarle el sueldo a los pretorianos. Y ahí llegó el poder. Entonces hay algo de eso, no es nada nuevo esto. Sobre las nuevas generaciones, bueno, hay una canción que se llama Patria y Vida, capaz que Catel ya la conoce, que está muy viralizada en Cuba. Podemos escucharla de fondo, porque bueno, se ha vuelto un clásico, ¿no? Últimamente. Sí. ¿Qué decías de esa canción? Es muy fácil lo que dice, hoy te invito a caminar por mis solares para demostrarle de qué sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Y además dice, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando. Se acabó, tú 5-9, yo 2-2. Ya se acabó. Haciendo debates y estando en tertulias, hay 2 temas que siempre son los más difíciles, y son Israel y Cuba, porque muy fácilmente se derrapa, se desliza de hablar de los hechos para prejuicios y cuestiones ideológicas. Luego, hoy hemos venido tratando de navegar con eso, poniendo aportes sobre la mesa, me parece bien. Una cosa que quería decir es que la trampa del sueño americano ha matado, como las polillas que van a la luz de noche y se queman con la lámpara, a miles y miles y miles de centroamericanos, sobre todo mexicanos y guatemaltecos y hondureños y salvadoreños y haitianos, y ahí largo abajo en la lista también están cubanos, que salen pensando en ir al sueño americano, que se para en un muro, o se para en una cárcel, o se para en un trámite administrativo, o se para en los túneles por donde los coyotes los hacen pasar. Es parte de las tragedias de esta humanidad. Yo no tengo más para decir de eso. Lo que quería decir para terminar un poco es que todo cambia. Nadie se hubiera imaginado Vietnam como es hoy, de lo que era Vietnam hace nada más que 15 o 20 años.
un gobierno que parecía parecido al de Corea del Norte en el rigor de la fuerza del partido, pero que se abrió una economía extraordinaria. Es un país que está teniendo una respuesta económica sensacional y mejorando mucho la vida de su pueblo. Yo creo que los cubanos, cuando tengan condiciones para hacerlo, lo van a hacer, porque como bien dijo Catel, hay mucha gente inteligente y es un país que tiene una población con mucha mejor formación que la mayor parte o que todos los latinoamericanos. Hay un buen nivel ahí, en manera que en donde empiecen a haber condiciones, y creo que las van a ver, vamos a ver un resurgir como pocos. Catel, te dejamos a ti ahora el cierre desde allí mismo, desde La Habana. ¿Alguna recomendación en especial para seguir, para atender en los próximos días? Bueno, vamos a ver un poco qué pasa. Va a ser interesante porque cuando dijeron que van a consultar a Raúl Castro para las decisiones estratégicas, es que llegan muchas decisiones estratégicas en los próximos meses. ¿Cuándo empezar la vacunación? ¿Qué hacer con la apertura de la economía al sector privado? Porque el discurso de Raúl Castro no fue nada claro sobre eso. No sabemos si van a seguir abriendo o si realmente tienen miedo y no lo van a hacer. ¿Qué van a hacer con el acceso a Internet? Son varias decisiones estratégicas que hay que tomar y realmente todos los economistas dicen que hace falta reformas. Yo estoy de acuerdo que sí, Cuba puede despegar, puede tener tal vez un destino como el de Vietnam, pero hace falta reformas, que de momento la agricultura no produce nada en Cuba. La escasez es tremenda. El otro día compré un jugo de mango, estaba producido en Egipto y estamos en Cuba donde hay mangos por todas partes. Así que realmente creo que hace falta reformas, hace falta avanzar y creo que pueden realmente tomar el ejemplo de Vietnam, donde el Partido Comunista se quedó con el poder, pero la economía sí se abrió y entonces fue el despegue económico de Vietnam. Catel Avivan, directora de la agencia France Press en La Habana, Cuba. Gracias a ti también por acompañarnos esta mañana en la mesa de análisis internacional. Muchas gracias. ¿Cómo son estos días allí? ¿Qué tal el tiempo? Contanos por lo menos ese aspecto. Bueno, ya hace calor, ya empezó el verano aquí, ya hace un calor tremendo. Bueno, seguramente eso es disfrutable, me imagino, o no, o termina siendo demasiado pesado. No, eso es disfrutable, de verdad, tenemos suerte en eso, que es el verano casi todo el año, así que está bien, algo positivo hay que encontrar. ¿Cuántos años llevas ya en La Habana? Casi 3 años. Bueno, ha sido un gusto y seguramente nos reencontramos en una próxima. Muchísimas gracias. No nos queda tiempo para los telegramas, salvo para algo brevísimo que tengan para añadir Gustavo o Leo. ¿Hay algo, sí, Gustavo? Sí, solamente prestar atención a que esta semana empieza la carrera por la sucesión de Angela Merkel en Alemania. La CDU tiene, digamos, problemas para definir su candidato, pero Markus Söder se está perfilando como un actor político interesante sobre el cual vamos a dar algún perfil en algún momento. Es importante eso por la importancia geopolítica de Alemania dentro de la Unión Europea y en el concierto mundial, ¿no? Leo, tu llamado de atención, ¿por dónde va? Yo estoy muy curioso con saber qué va a pasar en Estados Unidos en las próximas semanas debido a la recrudescencia de los asesinatos en masa y al mismo tiempo juicios a policías que van a dar resultados que quizás no dejen contenta a la gente. Es un problema serio desde el punto de vista social que nos lleva a pensar, ese es el tema que a mí me motivaba, que los sistemas policiales están para ser repensados nuevamente, basándose en la idea de que policía viene de polis, de ciudad, de vivir juntos unos con otros. Parece que eso los americanos todavía no lo resolvieron bien. Ahora sí nos despedimos. Gustavo Calvo, Leo Harari, gracias por otra de estas mesas de análisis internacional. La recomendación a los oyentes es que sigan La Hora Global, martes y jueves a las 3 de la tarde acá en Radio Mundo. Gustavo conduciendo, Leo participando, por ejemplo, con su columna Abre Latas, ¿no? Así que están todos invitados.